Hola chicos, acompáñenme a hacer un unboxing el día de hoy. Me ha enviado un paquete en mi art, así que veamos qué tiene adentro. Desde ya estoy muy emocionada por poder colaborar con una marca. Y vaya, esta es una caja de marcadores acrílicos, se ve muy prometedora desde ya, así que vamos a abrirla a ver qué tal los colores. Esta caja viene con 2 seguros a cada lado, haciéndola muy cómoda y fácil de usar. Wow, los tonos son muy bonitos. Me encanta la variedad que tienen. Y vamos a acomodarlos. Esta caja además me gusta cómo la han diseñado porque es muy práctica para llevar a cualquier lado. Ahora vamos a probar la cartilla de color, a ver cómo pintan estos marcadores. Empezamos buscando nuestro primer tono, que en este caso es un color rojo. Estos marcadores son de punta de pincel, como pueden observar, lo cual es beneficioso ya que puede hacer trazos gruesos y también trazos finos. Todo dependerá de cómo utilicemos nuestro pincel y cuánto lo inclinemos. La tinta que tienen estos marcadores me gusta porque cubre bastante el papel y no es necesario pasear tantas capas. Además, los colores son muy vibrantes y así es como nos queda nuestra cartilla de color. A mí me gustaron mucho los colores. El día de hoy vamos a ocupar también este sketchbook o marker pad de la marca Ohuhu que me llegó hace poco, así que vamos a abrirlo a ver qué tal. Creo que es una buena oportunidad para utilizar el día de hoy con los marcadores acrílicos. Se supone que este sketchbook es bleed proof, quiere decir que no se va a pasar la tinta al otro lado de la página. Así que veamos qué tal, si funciona o no con los marcadores acrílicos. Vamos a descubrirlo el día de hoy y pues yo creo que sí sería útil. Quise personalizar este sketchbook, así que lo decoré con estos marcadores de acrílico que son muy útiles para diferentes superficies. Y también le agregué un par de stickers de Black Butler, mi anime favorito. Por si no lo sabían, soy fan de Black Butler, así que estaré dibujando a Sebastian y otros personajes aquí en el canal. Y miren a Merlin, es muy cute, pero claro, si la vieran al pelear es otra persona. También me compré estos borradores de goma que había visto en internet y me llamaron la atención. Vienen en una cajita, es un set de 4 borradores de la marca Faber-Castell y vamos a abrirlos a ver qué tal. Miren, vienen con un plastiquito protector, pero tienen que tener cuidado porque a mí se me estaba desprendiendo un poquito del borrador al sacarle este plástico, así que tienen que hacerlo con mucho cuidado. Y esto se debe también a que el borrador es como que muy pegajoso, entonces por eso se estaba saliendo un poco con el plástico. Y bueno, me imagino que estos borradores solo se los estiran. No sabía al principio cuál era la forma correcta para borrar con esto, así que le di forma de rollito y comencé a borrar el boceto. Lo que me gusta es que borran, pero no completamente todo el dibujo, así que son perfectos para comenzar a pintar con los marcadores acrílicos. Como pueden ver, no hice delineado porque
al ser estos marcadores como pintura, se le iba a borrar todo el delineado que le haya hecho. Entonces yo les recomendaría que no hagan un delineado simplemente a lápiz o con, por último, lápices de colores, pero no más. Y bueno, hay que ir confiando en el proceso con cada material de arte, porque al principio sí se veía un poquito feo el dibujo. Poco a poco ya va tomando forma, va tomando color, vida, y cuando acabo una sección como ahorita su rostro, ahí comienzo a delinear. O sea, les recomiendo delinear cuando acaben una sección del dibujo. La ventaja de los acrílicos, como les decía, es que se pueden pintar en diferentes superficies como papel, cartón, madera, tela, piedras e incluso otros accesorios como auriculares o en la computadora, y son muy buenos, además de que no es necesario usar muchas capas y los colores son muy vibrantes. Lo malo que podría decir es que es difícil de mezclar dos o más colores como para darle un degradado. He visto que tú puedes usar un pincel húmedo o si no puedes difuminarlos con el dedo, pero yo probé esta técnica y la verdad no me gustó mucho, así que en este dibujo yo no hice ningún difuminado, simplemente utilicé los colores un poquito más directos entre ellos sin mezclarlos. También me gusta cómo quedó este estilo, siento que es algo diferente, pero me gusta el resultado. Además, cada técnica es diferente, así que nunca esperes que se vea igual que a lápices de colores o con marcadores de alcohol. Lo bueno también de los marcadores acrílicos es que tú puedes pintar mucho más rápido, porque si hubiera hecho este mismo dibujo con lápices de colores me demoraba años. O sea, te agilizan bastante, que es como pintar en lienzo. O sea, es muy bueno. Igual si te equivocas, puedes tú corregirlo y ponerle más capas encima, a diferencia de los marcadores de alcohol. Y bueno, miren, así es como quedaría. Bueno, no le agregué un fondo, pero eso fue algo de imprevisto, así que por eso no les tengo el proceso grabado del fondo, pero espero que les guste. A mí sí me gusta el resultado, creo que se ve mejor con el fondo y les espero en un próximo video. Bye.